Esta fue la canción que elevaron los ángeles a los pastores, o en el momento que se le anunciaba a los pastores el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y fue una alabanza no hecha por un ángel, sino que la palabra nos dice que fue una multitud de ángeles quienes levantaron este canto diciendo: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Hoy deseo, queridos hermanos, en esta mañana que estamos a preámbulo de la Navidad que celebramos en nuestro país y en muchos países del mundo, que tiene que ver con el nacimiento de nuestro Señor. Y quiero que podamos entenderla y cómo aprender nosotros a responder a esta noticia de las buenas, digamos, noticias. Me pones ahí en dos. Y he titulado, queridos hermanos, esta predicación de la siguiente manera: respondiendo a la promesa de la Navidad. Respondiendo a la promesa de la Navidad. Y nos preguntaríamos cómo responder. Si vamos a hablar de responder a la Navidad, pues ¿cómo deberíamos responder nosotros a la Navidad? Le invito, por favor, abran sus Biblias en Lucas capítulo 2, versículo 8, si ustedes son amables. Lucas capítulo 2, versículo 8. El médico Lucas entonces nos deja las siguientes palabras. Voy a leer el versículo 7 para el contexto. Y dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo que serán para el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente, con el ángel, una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos, pues, hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Y al verlo dieron a conocer los que le habían dicho acerca del niño, y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores le decían. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Queridos hermanos, esa fue una noche supremamente especial para el mundo entero, pero una noche muy especial para estos pastores. Recordemos que en esa época, queridos hermanos, los pastores no eran personas muy acogidas por el mismo pueblo. En gran razón se debía a que
por su trabajo, ellos no participaban del sacrificio, participaban constantemente del templo, por lo cual para la sociedad de su momento judía no eran personas, digamos, de confianza. Es decir, ellos no se les permitía hablar en la corte y su palabra no se tomaba como una palabra de confianza. En cierto sentido eran personas no apreciadas por la sociedad. También eran personas desde el punto de vista económico muy pobres y a estos fue los que el Señor escogió para dar la buena noticia del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Posiblemente, queridos hermanos, cuando usted y yo recordamos las bienaventuranzas, nos damos cuenta que la primera o que inicia esa escalera de bienaventuranzas es: bienaventurado el pobre en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y estos hombres que vigilaban y cuidaban a otros podían entender realmente el mensaje de que había nacido un Salvador. Hermanos, esto fue tan grandioso que una hueste cantó esa noche. Y cuando hablamos de una multitud y nos dicen la misma palabra de las huestes celestiales, no nos está hablando de 2 o 3, ni de 4, ni de 5. Nos está hablando de un ejército de ángeles que esa misma noche levantaron su voz y dijeron: gloria a Dios que está en lo más alto. Y dirigen luego su alabanza a los hombres en el sentido que dice paz en la tierra. Hay paz, hay una buena voluntad para con los hombres. Había sucedido algo que el cielo había esperado en mucho tiempo, y era ver el cumplimiento de que hubiese paz en esta tierra por un Salvador que venía. Ante ello, queridos hermanos, usted y yo tenemos que aprender realmente cómo responder a esta promesa de la Navidad. ¿Qué significa esta promesa de la Navidad? ¿Por qué fue anunciado a estos hombres, a estos humildes y sencillos pastores, las buenas noticias del nacimiento de Emmanuel? Y en primera instancia, queridos hermanos, nosotros podemos observar lo siguiente. Vamos a ver cómo son ustedes que son capaces de observadores. Vamos a ver la capacidad de observancia, hermano. Leamos el versículo 10. Pero el ángel le dijo que no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo que serán para todo el pueblo. Vámonos para el capítulo 1 de Lucas, versículo 13. Pero el ángel le dijo a Zacarías: no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan. Vámonos al versículo 30. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y si usted lee luego en Mateo, vas a observar que en el mismo sueño el ángel le dice a José: no temas recibir a María, pues ya le soplé. ¿Cuál fue digamos, lo común de esos versículos que leímos? No temas. No temas.
Y eso es lo primero que usted y yo debemos hacer, hermano, para responder correctamente a la promesa del Evangelio. Y esa tiene que ver, hermanos, no teniendo temor. Y usted dirá, pastor, en esta época es donde menos temor hay. ¿Sí o no? Este es el mes donde la juerga, hermanos, el trago, el licor y se da mucha libertad. Es decir, no es un tiempo de temor. Es un tiempo de fiesta. Usted me dirá, pastor, usted está medio loco. Usted está como no bien ubicado en lo que tiene que ver el mensaje de la salvación. Pero, hermanos, un hombre que comprende el reino de los cielos, cuando el reino se acerca, siente temor. Pero aquel que no lo comprende y no lo entiende, es como si nada hubiese pasado. Perdón. Es como si nada hubiese pasado. Pero un hombre espiritual percibe, entiende. Y todos estos, cuando vivieron que el reino de los cielos se acercó, tuvieron temor. ¿Y de dónde viene ese temor? ¿Por qué el hombre siente temor de Dios? Y es producto, hermanos, de la caída. Y se le digo de esta manera, donde se le presentase a usted un ángel del Señor, simplemente un emisario en su gloria, nos haríamos pipí. Donde los viéramos en todo el esplendor de su gloria, es decir, que ilumine una noche. Donde la presencia, esa Shekinah de Dios, se hiciera más tangible, le digo que usted no estaría de pie, hermanos. Usted no estaría de pie, se lo aseguro. Y con testimonio se lo digo. Uno hasta las fuerzas se levanta. Eso es extraordinario. ¿Y de dónde viene eso? El hombre mismo, cuando peca en el huerto, en el Edén, se esconde. Y el mismo Jehová, Dios, llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él le respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y un hombre, hermanos, que entiende del reino de los cielos, reconoce, queridos hermanos, que la cosa es seria cuando Dios se manifiesta. Que la cosa no es sencilla. Y nos escondemos y tenemos temor a Dios porque en cierta manera en nuestro corazón hay algo que nos dice usted va a ser rechazado de Dios, usted es una persona que ha fracasado en su vida espiritual. Y por eso, hermanos, muchas veces nosotros vivimos más para la gente que para el mismo Señor. Porque mantenemos una vida en temor. Si era natural que el hombre anduviese con Dios en el paraíso. Para eso fuimos hechos.
Pero Dios se nos manifiesta, hermanos, y queremos nosotros escondernos. Vuelvo y le digo, para muchos la Navidad, hermano, se saltan esta verdad. Se saltan que en nuestros corazones, en cierto sentido, si usted y yo vamos a estar delante de Dios, si usted hoy fuese llamado a estar delante de la presencia del Todo, del Santísimo, del Todopoderoso, yo le pregunto, ¿usted estaría hoy en una plena seguridad? Porque el hombre entró en temor en el momento que cree a la serpiente y deja a un lado la palabra de Dios. Cuando el hombre tomó su vida en su control, y seré el capitán de mi vida, como dice un poema, o como la canción que se canta demasiado, vivir a mi manera. Hemos sacado a Dios de nuestras vidas, hermanos. Le hemos dicho, yo tomo el control sobre mi vida y tú ya no haces parte de mi vida realmente. Por ello, queridos hermanos, la Navidad debe volvernos a llevar a mirar ese pesebre, a mirar a ese regalo y a mirarnos tal cual, hermanos, nosotros estamos, somos y en qué posición nos encontramos. Segundo punto de cómo responder, hermanos, a las noticias o a las promesas o a la promesa de la Navidad, tiene que ver, hermanos, con recibir las buenas nuevas con gozo. Mira, por favor, versículo 10. Pero el ángel le dijo, no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo que serán para todo el pueblo. Nos ha regalado, nos ha dado, no es que no lo hemos ganado, sino que el mismo reino es claro al anunciarnos que es un regalo, igual como nos lo dice Juan 3:16, nos ha dado a su Hijo. Ha sido un regalo las buenas noticias, las buenas nuevas, las nuevas de gran alegría para aquellos que comprenden y entienden que ha venido ya aquel que puede quitar el temor de su vida, ese vacío que muchas veces nosotros llevamos a cuestas, ese distanciamiento de la voluntad de Dios. Esas buenas nuevas, hermanos, consisten en dos aspectos. Os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Y no es mi deseo, hermanos, profundizar en esta mañana en el nacimiento de nuestro Salvador, porque ya lo he tratado durante todos estos días. Pero sí quiero hacer énfasis en que ha venido a nosotros ese Salvador, que en griego es soter, que ahí viene la palabra soterología. Él ha venido ¿para qué? Para librarnos ¿de qué? De eso que nos separa de tener una relación con Dios. Un libertador, un ungido que es el mismo Mesías, mismo Dios en medio de todos nosotros.
¿Y qué es lo que va a hacer o ese Mesías? Y por favor, en eso es lo que yo ya quiero centrarme en este punto. Ellos le dicen, los ángeles a los pastores, en el versículo 12, esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Uno se preguntará, pero si los ángeles brillan de esta manera, yo esperaría que la visión del Salvador ungido de Jehová hubiera sido en tronos de fuego, relámpagos y todo. Pero le dice, la señal que ustedes van a ver va a ser un niño envuelto en pañales en un pesebre. Y ahora lo profundizamos. Y repentinamente apareció con él una gran multitud de huestes celestiales que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Y ahí voy a centrarme, hermanos. Las buenas noticias que tienen que ver con un Salvador, pero tienen que ver también las buenas noticias con algo que se llama paz. Con esa paz. La palabra paz que leemos aquí no tiene que ver con esa palabra paz que usted y yo hemos reconocido por mucho tiempo como el shalom, sino eirene, que tiene que ver con unir. Y a partir de esa unidad entonces se ve la bendición y la prosperidad en la vida de una persona. Una versión popular dice lo siguiente: paz en la tierra para aquellos sobre los cuales descansa su voluntad. Paz. ¿Qué significa en este contexto? El final de la enemistad, el final de la guerra. Es decir, se acaba la guerra personal que el hombre tiene para con Dios. Se culmina y se termina. Para aquellos que están en esa buena voluntad de Dios. ¿Y por qué, queridos hermanos? Porque usted sabe, donde hay más de dos cabezas, qué locura ponerse de acuerdo, ¿sí o no? ¿Estamos de acuerdo? Y cuando usted y yo creemos que nuestra felicidad está en nuestras propias manos, cuando usted y yo, en nuestro corazón el que reina somos nosotros, nuestras ideas y nuestra voluntad, ¿cómo vamos a estar nosotros en paz con el reino de los cielos? Es imposible. Una casa dividida no prospera para nada. Nosotros pensamos que felicidad es cuando obtenemos esos altos grados de seguridad y el mundo no nos puede perturbar. Entonces descansamos en paz y nos recostamos. Pero el mismo Señor nos enseña que las riquezas son efímeras. ¿Quién iba a pensar que el hombre más rico de nuestro país estaría pasando en este momento por una prueba increíble financiera? Estoy hablando del hombre más rico de Colombia. Hermanos, en la tierra no va a haber paz, porque no hay paz para con Dios. Cuando yo tengo paz con Dios, vamos a ver entonces
Paz en nuestras casas, paz en nuestros trabajos, paz en nuestra nación. Pero mientras que cada uno busque su felicidad por encima de la voluntad de Dios, vamos a hallar entonces, hermanos, que somos una vida, somos una familia y somos una nación que ha declarado entonces la guerra contra Dios. ¿Ya entienden por qué los hombres espirituales temen? Más el hombre que está en la carne que va a decir, sírvame el aguardientico y póngame en las 50 de Joselito. No, entienden más allá, ven más allá, observan más allá de lo que nosotros podemos mirar, hermanos, pegadito a nuestras narices. Comprenden el mundo espiritual. Es decir, los ángeles mismos entonaron una canción, un cántico nuevo en ese instante. Las huestes preparadas y listas para el día de la ira hicieron un canto de reconciliación, de una buena voluntad con Dios para con los hombres. Queridos hermanos, eso nos debe enternecer el corazón. Nos debe a nosotros darnos alegría y gozo. Por eso ellos decían, tranquilos, porque hay una noticia que es de gozo, de alegría para los que conocen la buena voluntad de Dios. Dios nos ha reconciliado en ese Salvador que ustedes ven. En ese Salvador que ustedes observan. Porque ha nacido un mediador entre el hombre y Dios. Lo que expresó claramente Pablo a Timoteo, porque solamente tenemos un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Timoteo 2:5. No es su abuelita, no es San Patricio. Es solamente uno, que es el Salvador, el Mesías, el ungido del Señor. Y Él fue el encargado, hermano, de construir ese puente entre Dios y los hombres. Por favor, se lo voy a leer como la Biblia lo expresa. Eso está en Romanos capítulo 1. Romanos 5, versículo 1. La palabra dice así. Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios, ¿por medio de quién? De nuestro Señor Jesucristo. Ahorita entendemos, los ángeles dijeron, gloria a Dios en las alturas y paz en la tierra. Buena voluntad para con los hombres. Hay un buen deseo de Dios para este planeta, hermanos, que ojalá todos lleguen a la salvación. Por quien tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios, nuestro Señor, ¿cierto? Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Mire cómo cambia la vida de alguien que es justificado por la fe. Y la paciencia, prueba, y la prueba, esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió
por los impíos. Ciertamente, apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos. ¿De qué cosa? Ahora, usted ya entiende entonces por qué la posición de un hombre espiritual cuando el reino de los cielos se acerca. Hermanos, no me cabe duda que Dios es misericordioso y hace cosas magníficas por su pueblo. Y si esta gente en su momento sentía temor, mucho más nosotros, porque ellos estaban esperando esa primera venida. Usted y yo vamos a estar en la segunda venida. Y ahí sí, lo que se predicó. Hay una predicación que se llama Una oración hecha desde el infierno. Creo que fue escrita como en 1600. Y hablaba del hombre que en la Biblia desde el infierno oraba. Y su oración no fue escuchada. Porque primero le oró a Abraham y Abraham nada podía hacer. Pero todo lo que pidió, nada le fue contestado. Hermanos, Dios es bueno. Por eso debemos atesorar ese regalo de la Navidad. No, digamos, la experiencia, hermanos, de mirar esta temporada. No, eso es lo de menos. Que aspiro que usted le dé un detalle a la esposita, no solamente en diciembre, ¿no? Y al esposito, usted tiene que ir de lado y lado. Sino el regalo que es Cristo. Versículo 10. Porque siendo como, por favor, ya lo entiende. Siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Ahora usted y yo entendemos por qué los ángeles están diciendo paz en la tierra. Es decir, llegó el momento, hermanos, donde esa enemistad que usted y yo teníamos contra Dios ha sido entonces desbaratada en Cristo Jesús. Amén, ¿cierto? Pero ¿para quiénes? Aquellos hermanos que estamos en Él. ¿Cómo podemos tener paz, queridos hermanos, si yo quiero vivir mi vida a mi manera? Yo le pregunto, si usted fuera un trabajador en cualquier empresa y usted fuera a trabajar y usted trabaja en muebles, por ejemplo, y dice, no, hoy voy a lijar. No, quiero pintar. Voy a descansar. Voy a tapizar. No, me gusta este color. No, este otro. ¿Cómo le diría a usted? ¿Qué diría el dueño de la empresa? Bueno, estamos en lo mismo. El Señor es el dueño de todo. Y si yo vivo a mi manera, entonces, queridos hermanos, usted es un diosecito, usted es Dios. Y no hay otro Dios.
Y Dios no tolera la idolatría. ¿Cómo podemos tener paz si somos cristianos y le ordenamos a Dios hacer las cosas a mi manera? Señor, yo hago esto para que tú me bendigas con esto. Yo diezmo por mi hijo para que mi hijo sea salvo. Como si fuera fácil comprar un alma con dinero. Bueno, muchas almas se venden, sí, pero la salvación jamás. ¿Cómo podemos tener paz si no vivimos bajo la soberanía de nuestro Dios? Usted y yo debemos darnos cuenta que hay un conflicto en mi propia vida cuando yo vivo a mi manera y no a la manera de Dios. Entonces hay una independencia, hay una enemistad. Y si no fuera porque sus misericordias son nuevas cada día, queridos hermanos, ¿cuántos no amanecerían cada mañana? Necesitamos aprender, hermanos, a descansar en la gracia de Dios. Y esos conflictos que nos separan de Dios, ponerlos en sus manos y decirle: Señor, dame paz en esa circunstancia, dame paz en esto. Ayer meditaba sobre una parte de la palabra y observaba que muchos de los problemas emocionales en las personas tienen que ver, hermanos, por el temor. Y ese temor genera unos vacíos, y esos vacíos llevan a abrazar cosas que no son, y menos a Dios. Y termina la persona rechazando a Dios. ¿Por qué? Porque nunca se puso de acuerdo, nunca hubo paz para con Dios, nunca recibió lo que Dios tenía para esa alma, para esa vida. Y salir entonces de esa guerra que vive diario y no encuentra paz para su corazón, no encuentra libertad para su vida. Pero hay una buena noticia: Cristo ha venido para liberarlo de eso. Cristo ha venido para darle la paz, hermanos. Cristo ha venido para sacarlo de la oscuridad. Gloria a Dios en las alturas. Cantan los ángeles. Cuando esto se hace verdad, hermanos, definitivamente usted y yo tomamos ese regalo de la Navidad y comenzamos a ser transformados. El pobre lo abraza, dice: yo no puedo ser salvo, yo no puedo con ese problema, yo no puedo haciendo X, Y, J, Z. No, Señor, necesito tu poder que me transforma, tu poder que me cambia. Bienaventurado el que llora, hermanos, porque van a ser consolados de su situación. Bienaventurados el que es transformado, se vuelve manso, porque entonces él va a recibir herencia. Bienaventurados, hermanos, los que tienen sed, hambre y sed de la justicia de Dios en su propia vida, porque ellos serán saciados, hermanos, llenos de Dios. Bienaventurado el misericordioso, porque recibió misericordia. Va a ser misericordioso, entonces recibirá otra vez misericordia y andará en la misericordia y entenderá la misericordia de Dios. Pero llega a esta cumbre. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados entonces los hijos de Dios. Porque ellos comprendieron paz para con Dios. Paz para con Dios. Y podrán decirle a otra persona: hermanos, usted está viviendo un conflicto muy fuerte. Usted tiene una batalla en su interior. Y esa batalla en su interior, aunque usted no lo crea, es una batalla para con Dios.
Pero déjenme decirles, hay una buena noticia. Nos ha nacido un Salvador. Cristo, el Mesías, el ungido de Dios. Por eso hay una declaración de buena voluntad en Él, que todos los hombres entonces que están en su buena voluntad, está la promesa de la paz en su vida. Le pregunto, ¿hay algún conflicto en su corazón, hermanos? Que usted no ha podido superar. La reconciliación está con Dios y usted va a vivir y beber de esa reconciliación. Aprendemos, hermanos, a entregarnos a Dios. Y aprendemos, queridos hermanos, a confiar en Dios. Porque usted, por más que desee, nunca va a tener todo el control. Padres, por más que usted quiera, jamás van a tener todo el control sobre sus hijos. Apenas aprendan a salir de la puerta de la casa, ya usted dejó de ver lo que hacía. Y ni aún en la casa, porque por el celular. ¿Y cómo responder, queridos hermanos? Atesorando la promesa en el corazón. ¿Qué hicieron los pastores? Ellos dijeron, pasemos hasta Belén y veamos esto que ha sucedido. Versículo 16, vinieron pues, se apresuraron, hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Al verlo, dieron a conocer lo que les había dicho acerca del niño, y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores le decían. Entonces una gran cantidad que dijeron, wow, qué experiencia tan magnífica, uy, especial, uy, los ángeles, y cuántos eran, y cómo cantaban, y cómo se escuchaban, y ya me imagino, ¿no? Y muchos dicen, uy, maravilloso eso, pero no pasan de ahí. En cambio, María, versículo 19, guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Es decir, coger eso de la Navidad, hermanos, este gran regalo. Yo te invito, ¿tú lo meditas en el corazón? Sería precioso. Mañana vamos a tener la Navidad, la vamos a celebrar todos en nuestros hogares. ¿Será que vamos a tener un tiempo para meditar en el corazón? ¿O nos va a tapar la voz de los 50 de Joselito? No estoy diciendo que no seamos alegres, hermano. Yo voy a estar muy feliz y gozoso, porque la Navidad para mí tiene un sentido mayor, porque he sido reconciliado para con mi Dios y sé que tengo oportunidad para esas batallas internas, que este hombre entre en paz para con Dios. ¿Cómo? Doblegándose y reconociéndole, tú eres el Señor, tu voluntad es mi mejor voluntad, tus decisiones es mi mejor decisión, tu luz es la mejor luz. En ti yo tengo que aprender cada día a confiar. Meditar significa hablar en voz baja, poner en contexto la situación. Es decir, ¿qué significa para usted la Navidad? ¿Qué significó para María saber que iba a darle
leche al que iba a ser su Señor. Póngame ese trompo en uña. Ya estoy aprendiendo. ¿Qué cambiará mi vida si realmente Él es el Mesías? Son las preguntas que hay que meditar en el corazón. Si yo creo realmente que Jesús es el Hijo de Dios, el Salvador, ¿qué debo hacer? Eso es meditar, hermanos. Eso es poner en contexto la palabra. ¿Cómo la Navidad puede cambiar mi vida, mi oración, mis sentimientos, mi actitud hacia Dios? Si usted y yo no meditamos y guardamos ese concepto tan hermoso de que un hijo nos es nacido, o un niño nos es nacido, un hijo nos es dado, ¿cómo entonces, hermanos, esto cambiará mi perspectiva hacia Dios? ¿Cómo cambiará si yo tengo el admirable consejero, el Padre eterno, el príncipe de paz? ¿Cómo cambia esto? ¿Cómo cambia esta mi concepción de Dios? Si no le ponemos a la palabra del nacimiento de Dios todo, hermano, como diríamos, la sustancia necesaria para darle sabor a lo que significa esa fecha, va a pasar desapercibida. Nos vamos a acordar, ay, me regalaron un pantalón, ay, mire cómo me quedó esto, ay, en tal Navidad, ay, sí, ve cómo se comportó Julanito, y esa borrachera de aquel, pero de ahí no pasa. No pasa. ¿Qué podemos decir esta Navidad que nos trajo el Salvador a nuestro hogar? Déjeme decirle que eso será un entendimiento de la promesa que no va a ser borrado, hermanos. Que no va a ser quitado. ¿Qué trajo el Señor a mi vida? No podemos seguir pensando como pensamos cuando éramos niños. ¿Qué regalo me trajo el niño Dios? Bueno, al menos dicen niño Dios. Otros dicen que me trajo Santa Claus. ¿Qué me trajo su nacimiento? Y si no entendemos que fue el regalo que nos quita la enemistad para con Dios, hermanos, andar en esta vida sin la bendición de Dios. ¿Usted se puede imaginar vivir así? ¿Se puede usted imaginar el día cuando el Señor vuelva? Si los mismos hombres van a decirle a las montañas, caigan sobre nosotros, ocúltenos de aquel que viene, hermanos. El dueño de todo esto, lea la Biblia. El reino de los cielos fue como el Señor que se fue y dejó eso. El reino de los cielos es como el esposo que vuelve. El reino de los cielos es esto. Ahí está nombrado. Pero Cristo vino para asegurarnos, hermanos, estar en la buena voluntad de Dios. Por eso, atesorar en el corazón también es como hicieron los pastores, versículo 20. Y volvieron los pastores glorificando y alabando por todas las cosas que habían oído y visto como se les había dicho. Realmente, sé que las palabras van a ser duras. Tómelo como un regalo. Pero muchas veces no alabamos a Dios porque no tenemos un concepto
claro de Dios. Es que yo alabo en mi corazón. Muy difícil, hermanos, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Si los ángeles alabaron, si los pastores alabaron, usted y yo debemos aprender a alabar a Dios, hermanos. Alabar a Dios. Hay una escena muy bonita en una película que se llama El amor espera. Creo que es así. Pero es algo de esperar. Y este hombre se retira a la iglesia, le dice a su hija y a su casi esposa. Hay que verla para entenderla. Y dice, me voy para la iglesia. Y sale con su Biblia y tiene una sillita en una montañita y de ahí él alaba a Dios, canta a Dios. Se expresa delante de Dios. Y la escena le muestra a uno a alguien que ha aprendido a conocerlo en medio del dolor, en medio de la dificultad. Por eso, aquí usted y yo entendemos por qué fue a unos pastores y no fue al sumo sacerdote, ni a la cúpula directiva, ni a los duros de la época, sino a los humildes. Porque los otros se pondrían a debatir, estos que hicieron, veamos lo que nos ha sido mostrado o enseñado y anunciado. Porque esta es la señal. Vas a ver, van a ver al ungido envuelto en pañales. En pocas palabras, la bandera de la paz es ese pañal. No se me emocionen por lo que llegó, hermanos, todo a su tiempo. Ya veo a algunos diciendo, uy, que acabe el pastor rápido. Hermanos, la bandera de la paz izada en unos pañales. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque los pastores, a quien tenían ellos como referente de que Dios podía transformar las cosas, ¿a quién tenía de referente en esa región que cambió al pueblo? A David. Ellos sabían que un pastor que ni siquiera el papá lo tuvo en cuenta cuando vino Samuel, de allá al humilde, al chiquito, al más pequeño, Dios lo tomó y lo levantó como rey. Estos personajes entendían que sí era posible que allí, en un pesebre humilde, un niño envuelto en pañales sería el Salvador, el ungido y el Mesías, y la paz estaba dada sobre su pueblo. Por eso ellos salieron gozosos y alegres y dirían, Dios se ha acordado de nosotros, Dios se ha acordado de mí. Solo, hermanos, realmente los humildes y los sencillos abrazan el nacimiento. Solamente estos. Los otros, hermanos, menosprecian el valor de Jesucristo. El Señor Todopoderoso, habita en la altura y en la santidad y con el quebrantado y humilde
de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. ¿Quién soy yo para recibir semejante mensaje? Si no puedo ni siquiera acercarme, si no creen en mí, pero Dios los ve de manera diferente. Para la sociedad de su época, los pastores no eran personas confiables, pero para Dios eran importantes. Queridos hermanos, los pastores nos recuerdan que Dios escogió lo insensato de Dios, porque lo insensato de Dios, dice la palabra, es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, pues no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Por eso, los que saben atesorar, hermanos, el regalo de nuestro Señor Jesucristo, glorifican y alaban a Dios por lo que hemos visto y hemos oído. Amén. ¿Cuál es la capacidad que tiene usted, hermano, de ver esta grande señal en una presentación sencilla? El Dios Todopoderoso, el Creador de todas las cosas, en un pesebre. El Señor de señores en un pesebre. El Rey de reyes en un pesebre. La esperanza de Israel en su momento, como ellos lo veían, en un pesebre. Nosotros, el pan de vida en un pesebre, la luz del mundo en un pesebre, el agua de vida en un pesebre, la puerta por la que podemos entrar al reino de los cielos en un pesebre. Queridos hermanos, por favor, preste mucho oído a lo que le voy a leer. Y llévelo en su corazón y medítelo hoy. Si puede, en su casa. Salmo 76 dice así: Dios es conocido en Judá, en Israel es grande su nombre, en Salem está su tabernáculo y su habitación en Sión. ¿Qué estaba hablando aquí Asaf? De la presencia de Dios. Y él dice así: y allí quebró las saetas del arco, el escudo, la espada y las armas de guerra. Queridos hermanos, es en la presencia de Él que podemos tener paz para con Dios y paz los unos con los otros. Vamos a orar. Señor, te damos gracias. Muchas gracias por tu infinito amor. Porque hoy podemos, Señor, gozarnos de que la Navidad es más valiosa, Señor, que una temporada, que unas vacaciones, que darnos regalos los unos a los otros, que disfrutar porque la familia se reúne. Señor, la Navidad para nosotros
va más allá de eso. Significa paz para con Dios en Cristo Jesús. Pero solamente puede haber paz para con Dios si hay paz en mi vida, y hay un Salvador para mi vida. Gracias te damos, Señor, porque nosotros podemos disfrutar del anuncio del Evangelio, de las buenas nuevas, de gran gozo para todo el pueblo. Te suplico, Señor, que a veces el temor que vivimos de acercarnos, de confiar en Dios, Señor, de andar conforme tu voluntad, nos ha separado. Ese temor, Señor, que ha venido desde la caída, ese temor, Señor, que nos aleja del reino de los cielos, ese temor que no nos permite, Señor, cubrirnos de tu palabra. Hoy, Señor, reconocemos que en Jesús todo eso, Señor, tú lo quitas y nos das, Señor, una nueva perspectiva del reino de los cielos. Te ruego, Señor, que no se quede esto solamente como una buena noticia, sino que podamos meditar qué significa ese niño que nació en un pesebre para mí hoy. ¿Qué debo hacer? Si Él es mi Señor, ¿cómo debo vivir? ¿Qué debo desechar? ¿Qué debo tomar? ¿Cómo debo andar? Permítenos, Señor, gozarnos en esta Navidad, que sea la Navidad más gozosa, más alegre, de mayor bendición que hayamos vivido durante toda nuestra vida, durante toda nuestra existencia, porque este año va a haber un regalo mayor, más grande, y es tu obra, tu presencia en medio de nuestras vidas. Permítenos agradecerte, gozarnos y alegrarnos, porque las noticias del cielo llegaron, porque las noticias del cielo se cumplieron. Dijiste, Señor, el Espíritu del Señor está sobre mí, y comenzaste a dar las buenas noticias. Arrepiéntense, acérquense, vengan a la paz con Dios, porque el reino de los cielos se ha acercado. Nuestro Salvador, nuestro libertador, nuestro gran roca eres tú. Por eso, Señor, confiamos en ti. No temeremos, Señor, no temeremos, porque confiamos en Dios, confiamos en Él, en su sabiduría, en su poder. Confiamos en su amor y en su misericordia. Seguiremos adelante, confiados en ti. Adorad al Cordero Santo. Vamos a adorar. Adorad al Supremo Rey. Adorad al Cordero Santo. Adorad a Jesús y vuestras manos alzad, y con canto adorad, y vuestras manos alzad ante su trono con gozo. Hacia el cielo las manos alzad, todo pueblo sabrá que unidos amamos al Rey. Y vuestras manos alzad, y con canto adorad, y vuestras manos alzad ante su trono con gozo. Hacia el cielo las manos alzad, todo pueblo sabrá que unidos amamos al Rey. Señor. Padre, yo te ruego, Señor,
tú has venido. Y eso es alegría, Señor. Pero una alegría, Señor, direccionada. Yo te ruego, Padre, haznos gozosos por tu obra. Permítenos gozarnos en nuestras casas, porque somos privilegiados. El Cordero está en medio de nosotros. Tú, que nos reconcilias para con el Padre, habitas en nuestros corazones, Señor Jesús, y en nuestras casas. Que tu obra se siga manifestando, que podamos andar en unidad con Dios, que tú hagas, Señor, tu magnífica voluntad en nuestras vidas y en nuestras casas. Yo te ruego, Señor, que vengan tiempos hermosos en los hogares, que los que creen en Dios se puedan unir, exaltarlo, bendecirlos, gozar de la bendición de Dios en sus hogares. Yo te ruego, Señor, que creo, Señor, que iniciarán nuevos caminos, Señor, para tus hijos. Se demarcará, Señor, una nueva ruta para muchos. Harás, Padre, obra maravillosa. El que estaba, Señor, ahí aislado en oscuras, Señor, tú brillarás con tu luz, y el reino de los cielos, Señor, será reconocido. Tanta, Señor, tanta esperanza para nosotros, los que hemos sido justificados por la fe y hemos venido, Señor, a saborear de la gracia. Gracias, Señor Jesús, porque sin ti es imposible vivir esto. Sin ti, Señor, la Navidad sería una costumbre, pero para nosotros es un regalo victorioso de Dios. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz para con los hombres, por la buena voluntad de nuestro Dios. Hoy, Señor, nos gozamos y nos alegramos, porque estamos, Señor, gozosos de que tú eres bueno con tus hijos. En el nombre de tu Hijo amado Jesús. Vamos a decirle adorar.